Estamos comenzando hoy un nuevo evento que va a ser presentado o transmitido de manera cíclica en el buen sentido de la palabra, y son los clubes de revista en reumatología. Esta idea del club de revista en reumatología es una idea vieja en el buen sentido de la palabra. A través del tiempo la hemos venido haciendo con los residentes de medicina interna y estudiantes de pregrado en el semestre también de medicina interna. En esta época de pandemia, como me han dicho mis residentes, mis amigos y todos, nos hemos tenido que reinventar para poder seguir haciendo la educación médica a nivel de universidades y la educación médica continuada en general para todos los médicos. Hoy es un día importante porque estamos comenzando una nueva programación. Los clubes de revista, los cuales espero que sean del agrado de ustedes, que le den la importancia del caso, y después de la presentación de cada club de revista trataremos de hacer retroalimentación, esperando sus preguntas, esperando sus inquietudes, y que en el momento adecuado le estaremos informando cómo se van a responder. Pero ténganlo por seguro que todas las preguntas, todas las inquietudes que tengan al respecto del club de revista y o que genere el tema que vamos a presentar, sus respuestas o sus dudas serán resueltas desde este lugar. Hoy hemos escogido un tema candente. ¿En qué sentido es candente? En un tema que todos los médicos, en mayor o menor grado, en algún momento dado, han tenido alguna pregunta o alguna inquietud y han tenido que hacer la interpretación. Se trata de los anticuerpos antinucleares. Hemos tomado un club de revista o hemos tomado un artículo de revista que el doctor Alejandro Núñez nos va a presentar dentro de breves minutos. Y de paso, el doctor Alejandro Núñez es un médico general de la Universidad Libre de Colombia, Seccional Barranquilla, quien también tiene un diplomado en Ciencias Básicas y Clínicas de la Universidad de Bosque en Bogotá, y actualmente es residente 2 de la especialidad de Medicina Interna de la Universidad Libre de Barranquilla. Dejémoslos a él para que nos hable sobre este tema, y al final estaremos haciendo los comentarios del caso. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Doc, por esa introducción. Voy a proyectar. Como usted muy bien lo dijo, Doc, en esta mañana nos reúne un tema muy interesante, que básicamente sería la interpretación de los anticuerpos antinucleares. Creo que en el pasado hemos comentado que esto básicamente para el reumatólogo sería lo mismo que es, por ejemplo, un electrocardiograma para un cardiólogo, una espirometría para un neumólogo o un antibiograma para un infectólogo. Bueno, el artículo en concreto del cual vamos a hablar lleva como título Entendiendo e interpretando los anticuerpos antinucleares en las enfermedades reumáticas sistémicas. Fue publicado el mes pasado en la revista Nature cuyos autores son los belgos, la reumatóloga Ellen Delange, que son académicos del Hospital de Leuven en Lovaina, Bélgica, ¿sí? Mi nombre, como usted muy bien lo dijo, Alejandro Núñez Ospino. Soy residente del segundo año del programa de Medicina Interna de la Universidad Libre. ¿Pero qué son entonces los anticuerpos antinucleares? Cuando nosotros estamos hablando de anticuerpos antinucleares, nos estamos refiriendo básicamente a una amplia variedad de autoanticuerpos que se encuentran dirigidos contra múltiples estructuras
En este caso, cuando son reconocidos antígenos que se encuentran principalmente a nivel del núcleo, ¿sí? Pero que también algunos de estos pudiesen encontrarse a nivel de lo que sería el dominio citoplasmático. Como ejemplo tenemos aquí, por ejemplo, los anticuerpos contra el ADN de doble cadena o contra las ribonucleoproteínas nucleares pequeñas como el anti-RNP. Al mismo tiempo, nosotros sabemos que existen unas enfermedades en concreto que se asocian a la aparición de estos anticuerpos antinucleares. ¿Cuáles son este grupo de enfermedades? Básicamente, el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, el síndrome de Sjögren primario, miopatías inflamatorias idiopáticas, como por ejemplo polimiositis y dermatomiositis, y enfermedad mixta del tejido conectivo. Es además importante mencionar que aunque estas enfermedades se reúnen porque tienen una alta prevalencia de positividad de los anticuerpos antinucleares, también los podemos encontrar positivos en algunas otras patologías desde el punto de vista infeccioso, neoplásico, inclusive en individuos sanos. El gol estándar para la realización de estos anticuerpos antinucleares sigue siendo hasta el día de hoy la inmunofluorescencia indirecta, utilizando como tal células epiteliales tipo 2 o HEP2, en lo que se conoce como el ensayo de inmunofluorescencia indirecta con células HEP2. Como bien les decía anteriormente, estas enfermedades se reúnen o se les llama asociadas a anticuerpos antinucleares por la alta prevalencia de estos en las mismas. Aquí estamos observando una tabla donde en su brazo derecho observamos el porcentaje de prevalencia dependiendo de la enfermedad a la cual nos estemos refiriendo, ¿sí? Adicionalmente, como podemos ver aquí, también lo podemos encontrar, sobre todo en títulos más bajos, en un 20% de la población sana, en un 10% a partir de títulos de 1 en 80 y en menores porcentajes en títulos más altos como lo son 1 en 160 y 1 en 320. Adicionalmente, y como les decía anterior, como les dije con anterioridad, lo vamos a encontrar en enfermedades diferentes a las que mencioné, como por ejemplo en la hepatitis autoinmune, ¿sí? Y definitivamente los vamos a encontrar sí o sí, tienen una prevalencia del 100% en la enfermedad mixta del tejido conectivo y en el lupus inducido por fármacos. Como bien comentaba, y de acuerdo a lo anterior, los anticuerpos antinucleares, por tanto, han tomado fuerza y el año pasado, por darles un ejemplo, en los criterios de clasificatorios del EULAR para lupus eritematoso sistémico, se consideró que como criterio de entrada para la clasificación, un paciente debía tener anticuerpos antinucleares en un título mayor en 1 en 80 en un inmunensayo de inmunofluorescencia indirecta por HEP2 o en un ensayo equivalente que ya les voy a mencionar, ¿sí? Esto como criterio de entrada para posteriormente, ¿sí? Irnos a los dos dominios clínico, paraclínico, y si la suma es mayor de 10, pues considerarlo como que entra a los criterios del lupus eritematoso sistémico. Y pues posteriormente, y también mencionar un poco que los anticuerpos específicos, como por ejemplo los anticuerpos anti-SMID o los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, hacen parte de lo que sería el dominio paraclínico de estos nuevos criterios de clasificación. Muchos otros autoanticuerpos específicos los podemos encontrar en otros criterios, dependiendo del tipo de enfermedad de la cual estemos hablando. Por ejemplo, anticuerpos anti-RO en lo que sería el síndrome de Sjögren primario, anticuerpos anti-ARN polimerasa 3, anti-CCL70 en la esclerosis sistémica, anticuerpos anti-U1-RNP en la enfermedad mixta del tejido conectivo o anticuerpos anti-JO1 en las miopatías inflamatorias. Entonces, para hablar un poco acerca de cómo se hace la inmunofluorescencia indirecta, que como yo les dije es el método estándar para la detección de los anticuerpos antinucleares, lo que se hace es que sobre una línea de cultivo de células tumorales, en este caso las células HEP2, que por supuesto van a contener todos estos antígenos nucleares, se coloca o se cultiva con la muestra del paciente que en caso de tener autoanticuerpos que se encuentren dirigidos contra estos antígenos nucleares, obviamente van a reaccionar y cuando reaccionen habrá un anticuerpo contra esta inmunoglobulina que está unido a su vez
a una molécula que sería un fluoróforo, que al unirse a este complejo es lo que nosotros finalmente vamos a observar a nivel del microscopio. Cuando nosotros hacemos entonces la inmunofluorescencia indirecta, lo vamos a interpretar de dos formas. Los títulos que nosotros encontremos, lógicamente, van a ser directamente proporcionales a lo que sería la razón de probabilidad. Es decir, a mayor título, también a su vez va a aumentar lo que sería el likelihood ratio o la razón de probabilidad. El punto de corte que se maneja en el día de hoy es el de un título en 1 en 80 que tiene una sensibilidad que se dice que es del 97.8% y que se ha considerado como una buena sensibilidad para las enfermedades reumáticas asociadas a anticuerpos antinucleares. El segundo paso sería identificar en el microscopio el patrón de la inmunofluorescencia que nos puede, digamos, sugerir algunas entidades en particular. Pero por supuesto, nunca nos va a especificar qué enfermedad es como tal la que se está presentando. Solamente hubiese una excepción cuando hubiese un patrón centromérico que ya les voy a mencionar. Pero entonces tenemos varios patrones, tenemos el patrón homogéneo, el patrón moteado grueso, patrón moteado fino, centromérico y el patrón nucleolar. En esta tabla, como estamos observando, a su brazo izquierdo, vemos que se encuentran allí descritos cada uno de los antígenos diana y en la tercera columna, básicamente, el tipo de patrón que nosotros vamos a observar. Entonces vemos que, por ejemplo, patrones como el homogéneo se puede o no son específicos de unas dianas en particular, sino que lo podemos observar cuando existen autoanticuerpos contra las histonas o, por ejemplo, aquí anticuerpos contra ADN de doble cadena, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de patrón moteado fino que nos lo da cuando existen autoanticuerpos anti-Ro y, por ejemplo, un patrón en moteado grueso cuando tenemos anticuerpos anti-U1-RNP, que como nosotros sabemos en altos títulos es muy sugestivo de enfermedad mixta del tejido conectivo. En la segunda imagen de la tabla observamos que en los pacientes con esclerosis sistémica vamos a observar un patrón de centrómero cuando existen autoanticuerpos contra el CNPB. Esto, la importancia de estos autoanticuerpos y del tipo de patrón que se presenta, que en este caso sería centrómero, radica en que es la única o la única diana que nos va a presentar este patrón de centrómero. Posteriormente observamos un patrón, o podemos observar patrón nuclear cuando tenemos autoanticuerpos, como por ejemplo en la esclerosis sistémica también contra el BICD2, y en el síndrome de Sjögren, por ejemplo, anticuerpos, cuando existen autoanticuerpos contra el antígeno LA, un patrón moteado fino. Adicionalmente, nosotros también podemos encontrar un patrón moteado fino en pacientes o en población sana, y esto básicamente se debe a que hay una reacción o autoanticuerpos que se dirigen contra el antígeno DFS70 y es el motivo por el cual en algunos pacientes sanos, sin enfermedad o sin manifestaciones clínicas, vamos a encontrar tanto títulos positivos para anticuerpos antinucleares en los porcentajes que les presenté anteriormente y también un patrón en este caso de moteado fino. Entonces, uno de los aspectos que durante la revisión ellos cuestionan es básicamente cuál sería el valor o si todavía hoy en día sigue siendo la prueba de screening a realizar en un primer paso la inmunofluorescencia indirecta. Entonces, básicamente la respuesta dependerá de la enfermedad a la cual nos estemos refiriendo. Por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, se dice que la inmunofluorescencia indirecta tiene una muy buena sensibilidad. Por supuesto, una baja especificidad, porque como nosotros sabemos, los anticuerpos antinucleares básicamente nos están diciendo es que existen anticuerpos contra todas esas estructuras que están en el antígeno, pero no nos están especificando a cuál de estos en particular está reaccionando. Por ende, lo que se recomienda es que en el primer paso se realice
un screening la inmunofluorescencia indirecta con las células HEP2, con las células HEP2, y posteriormente se realice un inmunoensayo en fase sólida, que es la que nos va a ayudar a determinar el autoanticuerpo en específico. Cuando estamos hablando del síndrome de Sjögren, lo que nos dice el artículo es que la inmunofluorescencia indirecta puede en muchas ocasiones no reconocer algunos autoanticuerpos que son específicos de esta enfermedad, como por ejemplo los anti-Ro o los anti-La. Entonces, en este caso tendría sentido, ya que tiene una buena sensibilidad, realizar de una vez el inmunoensayo en fase sólida sin necesidad de haber realizado previamente un estudio de inmunofluorescencia indirecta con células HEP2. En el caso de la esclerosis sistémica, también se dice que la inmunofluorescencia indirecta tiene una muy buena sensibilidad, ¿sí? Pero que los inmunoensayos de fase sólida también pueden detectar la mayoría de autoanticuerpos de la enfermedad, sin embargo, no todos. Por eso, en este caso también se recomienda que el primer paso sea la realización de una inmunofluorescencia indirecta. En el caso, por ejemplo, de enfermedad mixta del tejido conectivo, se dice que también tiene una muy buena sensibilidad la inmunofluorescencia indirecta con HEP2 y que los niveles de autoanticuerpos anti-U1-RNP pueden ser muy sugestivos de la enfermedad. Esto cuando ya posteriormente lo combinamos el screening inicial con la inmunofluorescencia indirecta con el estudio de inmunoensayo de fase sólida y tratando de identificar los anticuerpos anti-U1-RNP. Algo que olvidé mencionar y que me parece importante es que en la esclerosis sistémica, además de lo que dije, que tiene una muy buena sensibilidad el screening inicial con la inmunofluorescencia indirecta, también, de acuerdo a la tabla que yo les presenté anteriormente, existe un patrón que es muy sugestivo de esta enfermedad y que no nos lo va a dar ningún otro tipo de enfermedad reumática y que básicamente se está refiriendo al patrón centromérico que nos da cuando existen autoanticuerpos contra el antígeno, en este caso CNPD. Entonces, otra conclusión que nos da este artículo es básicamente el valor de la utilización de ambas técnicas, ¿sí? Y lo que observamos nosotros en esta imagen es que cuando nosotros realizamos un IFI-HEP2 de forma aislada o un inmunoensayo en fase sólida de forma aislada, tenemos estos diferentes 5.1 y 14.4 respectivamente en el likelihood ratio. Pero observemos que cuando realizamos ambas estrategias o ambas herramientas, tenemos un aumento de la razón de probabilidad o del likelihood ratio del 26.2. Por tanto, se puede concluir que el combinar resultados de ambas técnicas es más posible realizar una sola. Como conclusión, he decidido traer este algoritmo que nos ofrece el libro de base Kelly, en el cual básicamente observamos que cuando nosotros tenemos un paciente en el cual sospechamos una enfermedad del grupo de las enfermedades reumáticas con anticuerpos antinucleares positivos, ¿sí? Podemos tener, al realizar la inmunofluorescencia indirecta en un primer paso, 3 brazos diferentes. En primer lugar, podemos encontrarnos con que los anticuerpos antinucleares sean positivos, ¿sí? Y posteriormente, dependiendo de las manifestaciones específicas del paciente, vamos a solicitar los anticuerpos específicos contra esa enfermedad en la cual estemos pensando. Por ejemplo, si el paciente tiene afectación cutánea, afectación articular, que son las manifestaciones sistémicas iniciales en los pacientes, las manifestaciones sistémicas que se presentan con más frecuencia en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, entonces vamos en ese caso a pedir, de acuerdo a nuestra razón diagnóstica, anticuerpos antiespecíficos contra esta enfermedad, como lo serían en este caso el anticuerpo anti-SMID, que como sabemos es el más específico, pero muy poco sensible, o anticuerpos anti-ADN bicatenario. Si, por ejemplo, el paciente tiene el antecedente de exposición a fármacos, anticuerpos antihistonas, que son los más específicos para el lupus inducido por fármacos. Si por el contrario estamos sospechando algunas otras enfermedades, ¿sí? Que el paciente tenga, por ejemplo, telangiectasia, disfunción esofágica, miositis, pues vamos a
seleccionar los autoanticuerpos de acuerdo a la enfermedad en la cual estemos pensando. Si estamos pensando en esclerosis sistémica, puede realizar anticuerpos contra el antígeno CCL70, anti-ARN polimerasa o anticuerpos anticentrómero, ¿sí? Recordando el dato fino, por decirlo así, que les comentaba que en la inmunofluorescencia indirecta un patrón de centrómero es muy sugestivo de esclerosis sistémica. Si estamos pensando en enfermedad del tejido enfermedad mixta del tejido conectivo, un anticuerpo anti-RNP1, o si estamos pensando en dermatomiositis o polimiositis, anticuerpos anti-ARNT sintetasa como los anticuerpos, ¿sí? Si, por el contrario, tenemos unos anticuerpos antinucleares negativos como resultado, vamos a considerar los siguientes pasos. Recordemos que muchos de los autoanticuerpos de los que hemos estado mencionando no son reconocidos o no tienen una muy buena sensibilidad cuando se realiza la inmunofluorescencia indirecta, sino que es mejor en estos casos realizar directamente el inmunoensayo de fase sólida. ¿Cuál sería el ejemplo? Los anti-RO, tanto en el caso del lupus eritematoso sistémico y sobre todo en el caso del síndrome de Sjögren junto con los anti-LA, pueden ser o tienen una muy baja sensibilidad en la inmunofluorescencia indirecta. Y es por eso que en este artículo, y como les he venido diciendo, ellos recomiendan, en el caso de que estemos sospechando esta enfermedad, irnos directamente con un inmunoensayo de fase sólida para identificar estos dos autoanticuerpos específicos. Entonces, ante la presencia de unos anticuerpos antinucleares negativos, perfectamente podríamos estar ante un síndrome de Sjögren, si así lo sugiere la clínica, y realizar en ese caso un inmunoensayo de fase sólida contra los autoanticuerpos específicos. Los anticuerpos anti-ARNT sintetasas como los anti-J también tienen o también pueden no ser reconocidos en la inmunofluorescencia indirecta, ya que más que antígenos nucleares son antígenos citoplasmáticos. Y en este caso también, si estamos sospechando la enfermedad, podríamos considerar la realización de un inmunoensayo de fase sólida para identificar el autoanticuerpo en específico, ¿sí? Si el caso, por el contrario, no es ni que sean resultados negativos, sino resultados positivos, pero tenemos títulos bajos, pues nos vamos a ir a cada uno de los dos brazos dependiendo del grado de sospecha clínica. Si la sospecha clínica es alta, pues vamos a pedir, dependiendo de la clínica, cada uno de estos autoanticuerpos específicos. Y eso sería básicamente las conclusiones del día de hoy de este artículo. Ok, muy bien, doctor Alejandro, por la presentación del artículo, en el cual resaltamos finalmente es la interpretación del mismo. Les recuerdo que en el año de 1948, Harry Grace y colaboradores descubrieron las células LE y la descubrieron en un paciente con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Estudiando la médula ósea de ese paciente, ¿sí? La detectaron por primera vez las células LE, la cual desde ese momento se enviaba como ayuda diagnóstica en las enfermedades autoinmunes, sobre todo en el lupus. Pero por su baja sensibilidad, su baja especificidad y valor pronóstico, digamos así, fueron reemplazados por los anticuerpos antinucleares que salieron muchas décadas después. Estos anticuerpos antinucleares, como muy bien lo explicó el doctor, ¿sí? Son de gran ayuda en el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades autoinmunes. Es bueno saber que los anticuerpos antinucleares no es un solo anticuerpo, sino son una serie de anticuerpos que están dentro del núcleo de la célula y también abarca algunos que no están dentro del núcleo de la célula. Siguiendo en este orden de idea con relación a los anticuerpos antinucleares, es importante en este momento en su interpretación es que deben ser siempre cuantitativos. No se debe aceptar un resultado cualitativo, que sea positivo, no. O sea, debe ser cuantitativo
y él muy bien explicó que las técnicas que estamos utilizando son las de inmunofluorescencia y en qué momento debemos utilizar la técnica de ELISA. Entonces, un valor de 1 en 80 o más se puede considerar positivo y es una prueba que nos abre, como vimos, el algoritmo final para mandar a hacer el anticuerpo específico. También tenemos hoy como invitado al doctor José María Mejía, que también es R2 de Medicina Interna. Doctor, le tengo una pregunta que siempre me la hacen a través del tiempo, me la han hecho. Señor. Siempre en un paciente que dé unos anticuerpos antinucleares, ya sea por inmunofluorescencia o por ELISA, positivo, ¿eso es diagnóstico de lupus? Bueno, doctor, es una muy buena pregunta en realidad y en verdad se pregunta mucho. Los títulos que están altos, sobre todo en un 80, son una alta probabilidad de diagnóstico, más no lo confirma, porque debemos tener en cuenta que el lupus es un diagnóstico prácticamente que se realiza de exclusión con la sintomatología que presenta el paciente y con las ayudas de determinados paraclínicos como son los anticuerpos antinucleares. Dependiendo de esa clínica y los criterios para clasificar a los pacientes con LES según la ACR, pues determinaremos si hay una sospecha o un LES probable o un LES confirmado. Pero hay que tener en cuenta que tenemos muchas patologías que elevan los títulos de ANAS en las enfermedades autoinmunes como síndrome de Sjögren, inclusive la artritis reumatoide. Entonces es muy importante tener la clínica para acercarnos al diagnóstico. Y también hay que tener en cuenta que los resultados negativos nos dan una alta probabilidad de que no haya LES, pero no descarta el diagnóstico. Ok, muy bien, doctor. Entonces, para terminar brevemente este club de revista, le quiero comentar dos cosas. Uno, aquí en Barranquilla se están haciendo la gran mayoría de estos laboratorios de los anticuerpos antinucleares y su grupo. Y dos, debemos tener dentro de las reglas de oro de la reumatología, le quiero comentar lo siguiente. Una de ellas dice, y la voy a leer: no ordene una prueba de laboratorio a menos que sepa por qué la solicitan y lo que hará si los resultados son anormales. Eso es clave. Mandar los exámenes que en un momento dado hay que enviar y saber qué vamos a hacer cuando traigan el resultado. Eso es una regla de oro en reumatología. Y la otra regla de oro es con relación a la pregunta que había hecho. No todos los pacientes con resultados positivos de anticuerpos antinucleares padecen lupus eritematoso sistémico. Esta segunda regla de oro es clave y es bueno que la sepan y hago énfasis en ella porque muchos pacientes me llegan al consultorio, ¿sí? Con preocupaciones, con depresión, con ansiedad, ¿sí? Que el médico le dijo que tenía lupus porque tenía los anticuerpos antinucleares. Ya ustedes escucharon con el doctor José María Mejía con su respuesta muy explicativa, que no siempre los anticuerpos antinucleares positivos es diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Muchas gracias por su atención. Esperamos sus preguntas y oportunamente se las estaremos contestando o le haremos llegar la respuesta. Gracias nuevamente por conectarse en este evento Club de Revista en Reumatología virtual.